a ver el tema de suma de vectores fuerza. En algunos casos nos mencionan de que tenemos un vector, en este caso es 3nx, x significa que es horizontal. Le vamos a agregar otro vector que también es positivo y tiene un valor de 8. En ese caso debemos de hacer notar de que el vector tiene un inicio y tiene un fin. El fin es donde está la flecha, no, la punta de la flecha. Entonces, donde termina la flecha, es ahí donde vamos a colocar el siguiente vector. Lo colocamos y al hacer la suma lo que va a hacer es que nos va a indicar cuánto de extensión tiene. Es decir, si sumo este vector de 3 con ese vector de 5, que ambos son positivos, entonces desde el inicio hasta el último de ellos me va a dar como total el resultante. Y en ese caso el resultante va a tener un tamaño de 8. Entonces aquí que sea positivo significa de que va hacia la derecha. En el caso de que sea negativo, por ejemplo aquí yo tengo un vector que tiene una magnitud de 7. Nx significa que es horizontal y va hacia la derecha, es positivo. Ahora hago la suma con otro vector, pero ahora va a ser negativo. Como les había indicado, donde termina la flecha, el vector, es allí donde coloco el siguiente vector. Entonces ahí termina, ahí lo encimo, y el resultante va a ser desde el primer, donde comenzó el primero, hasta el final del último de los vectores. En ese caso, pues vamos a hacer la suma, va a ser 7 más menos 2 y me va a dar como resultado 5. Entonces, este mismo procedimiento se hace para la parte del vertical. Acuérdense, hacia arriba va a ser positivo, va a ser ny, y hacia abajo va a ser negativo, va a ser menos el negativo ny. Ahora, había muchas dificultades en el caso de cuando teníamos las dos componentes. Cuando tenemos las dos componentes, aquí lo que podemos hacer es que ahora tenemos dos vectores. Uno de ellos va a ser positivo, tiene una magnitud de 2, significa que va hacia la derecha, y donde termina voy a colocar el siguiente, que en este caso pues es de negativo 5y, entonces significa que va hacia abajo, ahí está. Y como les había dicho, cuando se hace suma de vectores, trazo el vector y uno de los vectores iniciales, donde termina, es allí donde coloco el siguiente vector. El resultante va a ser del primero donde inició hasta el final del último que se dibujó. Entonces con eso ya trazamos nuestro vector del inicio hasta el final. Y como les había dicho para varios de ustedes, aquí tenemos un triángulo. Ese triángulo pues va a tener una base, va a tener una altura y el lado inclinado es el vector resultante. El lado inclinado de este triángulo pues va a ser la hipotenusa. Y sabemos que aplicando el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa viene siendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí lo que hice fue colocar 5 positivo porque sabemos que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. Y entonces aquí al hacer la suma pues me va a dar 29 y como resultante va a tener un tamaño de 5.38. ¿Sí? Entonces acuérdense, aquí adentro todo número negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces por esa razón, ¿sí?, lo coloco aquí como positivo. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí el orden no importa porque yo puedo comenzar, por ejemplo, puedo comenzar primero con este que tiene un valor de menos 5. ¿Sí? Ahí donde termina, coloco el siguiente vector
que tiene un valor de 2 horizontal, ¿sí? Y el vector resultante pues va a ser la unión del donde inicia el primero de los vectores hasta el final. Ahí está. Y entonces nos va a dar como resultado lo que les había comentado. Aquí está. Entonces aquí igual, yo lo que puedo hacer es colocar los signos. ¿Sí? Y como les decía, todo número negativo le voy a dar cuadrado, pues me va a dar positivo. Y entonces me va a dar 25, como es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. La suma de ellos me da 29 y la raíz cuadrada es 5.38. Entonces de esta manera nosotros hacemos la suma de vectores combinada, ¿no? Cuando tenemos tanto vertical como horizontal.